Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro del doctor Luis Fernando Jaén García, Estudios de Usuarios, Teoría y Práctica, acto que hemos organizado de manera mancomunada la Asociación Latinoamericana de Archivos, la Academia de Ciencias de la Información de Costa Rica y Alfagrama Ediciones, que es la editorial que ha tenido a gala pues, publicar este libro. Por mi parte, para quienes no me conozcan, soy el doctor Ramón Alberch, coordinador del Grupo de Trabajo de Dinamización Cultural de los Archivos de la Asociación Latinoamericana de Archivos. En este acto, que calculamos más o menos una hora de duración, les explico brevemente el timing que vamos a utilizar. Intervendrán diferentes profesionales que les iré dando luego la palabra a cada uno de ellos y lo presentaré. De momento solo los enumero: el doctor Luis Fernando Sierra Escobar de Bogotá, de Colombia, la doctora Aida Luz Mendoza de Lima, Perú, la licenciada Virginia Choconarias de San José de Costa Rica, la doctora Edilma Naranjo Vélez de Medellín, en Colombia, y luego pues cerrará el acto el compañero autor del libro, el doctor Luis Fernando Jaén García, y luego, si tenemos tiempo, creo que lo podemos tener, si alguno de ustedes, sea de viva voz, sea a través del chat, quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto les vamos a atender.
En primer lugar, por tanto, si les parece, ya empezamos. Cada uno de las personas que van a intervenir va a tener a su cargo una parte del libro para poder comentarlo con una cierta precisión. Y empezaremos pues con el doctor Luis Fernando Sierra Escobar, que es líder funcional de gestión documental del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y docente en el Departamento de Estudios de la Información de la Universidad de La Salle, que nos va a hablar de los peticionarios de los documentos de archivo. Por tanto, Luis Fernando, cuando quieres, por favor, adelante. Profesor Ramón, muy buenos días y muchísimas gracias por esta breve presentación. Asimismo, también agradezco al doctor Luis Fernando Jaén por el ofrecimiento para tener la oportunidad de compartir y hablar un poco sobre el primer capítulo de esta gran obra que es el tema de los estudios de usuarios. Como bien lo comentábamos, el capítulo 1, que se denomina Los peticionarios de documentos de archivo, es un capítulo de carácter introductorio que yo creo que al lector final le va a llamar muchísimo la atención porque es un capítulo que nos trae algunos conceptos y también unos contextos que son importantes cuando se está hablando del tema de los estudios de usuarios. Y por lo menos en este capítulo se hace alusión a 4 voces esenciales, que son las voces de los demandantes de los documentos, del investigador, del cliente y del usuario y de la parte interesada. Cada uno de estos elementos pues tiene sus propias aristas y yo creo que parte de lo interesante que tiene esta obra es cómo hace ese recorrido histórico partiendo de lo que significarían los demandantes de los documentos, que nos comenta el profesor Jaén que esto inicia desde hace ya más de 4 milenios antes de Cristo y que esos demandantes pues tenían que ver mucho con el tema de los sumerios y de la escritura y cómo esa escritura pues al final del ejercicio se volcó en esas tablillas de arcilla que eran signos, símbolos, ideogramas y era la forma en cómo se transmitía el saber humano. Entonces en ese primer elemento del libro logramos recoger cómo la escritura nos trajo al final al ejercicio propio de la archivística que es la de los documentos y cómo esos documentos pues iban a tener, eran unos lugares, entre comillas, primigenios de acopio que no existían y que esa fue la razón esencial por la cual se empezaron a constituir esos depósitos o repositorios donde esos demandantes de documentos o demandantes primigenios tenían la necesidad de poder consultar esas evidencias como una manera para dejar constancia de esas actividades económicas o administrativas que se podían dar en aquellos momentos. Yo creo que este primer elemento de ese ítem de los demandantes de documentos, el profesor Daen lo desarrolla muy bien dentro de su libro, porque nos habla sobre eh, la inexistencia que hay en las fuentes bibliográficas sobre ese concepto de demandantes primigenios. Y eso es algo que nos llama muchísimo la atención, por lo menos en el campo de la archivística, porque no estamos muy acostumbrados a tener este tipo de elementos sobre la mesa, pero que son esenciales cuando se piensa en un tema de estudios de usuarios, dado que al final del ejercicio, pues esos demandantes primigenios terminan siendo individuos que pues por ende son seres complejos donde se desarrollan actividades que son psicológicas, lingüísticas, pragmáticas, sociológicas y comunicativas muy divergentes. Entonces yo creo que en el libro, en este primer elemento, con ese demandantes de documentos, nos llama la atención para poder trabajar sobre estos conceptos esenciales que son el tema de los estudios de usuarios. Luego el profesor Jaén, de una manera también muy acertada, introduce un segundo concepto que es el de los investigadores. Y este concepto de los investigadores nos trae al tiempo un poco más cercano porque ya se relaciona con el tema de lo que era la Revolución Francesa y cómo esa revolución pues tuvo unos cambios de estructuras políticas, administrativas, sociales y culturales muy propias de la época y que pues eso llevó a la necesidad de que ya no hablábamos solamente de documentos, sino que cuando se habla de investigadores, pues teníamos que también hablar de centros archivísticos, que eran pues los lugares de acceso libre para los archivos y cómo aparece ese concepto del elemento histórico que ha permeado muy fuerte el componente archivístico
y que ese componente de lo histórico pues llevaba consigo el poder tener archivos mejores organizados. En ese sentido, también el libro pues, nos comenta cómo en ese siglo XIX los archivos históricos tenían una relación muy fuerte con el tema de los historiadores y de otros estudiosos que hacían alusión al pasado porque buscaban sustentar científicamente sus investigaciones. Entonces ese hilo conductor nos demuestra cómo pasamos de una necesidad inicial, que era solamente dejar constancias económicas y administrativas, ahora a poder investigar historia a partir de fuentes documentales como eran los archivos. Entonces en este segundo capítulo se hace una voz fuerte de cómo el historiador se asocia al componente de la investigación y cómo esa investigación pues tiene que ver con temas históricos. Sin embargo, también nos menciona cómo se populariza un concepto eminente propio del investigador historiador, que parecería que no podría estar desligado, porque era pues un profesional que tenía que tener conocimientos en metodología de la investigación, en estudios retrospectivos, en trabajos de grado finales, pero también cómo existió en algún momento una relación importante de cómo los historiadores consideraban que los archivistas y los archivos pues tenían que estar al servicio de ellos. Sin embargo, también este capítulo nos da a entender que el concepto de investigador dentro de los archivos empezó a caer en desuso porque los archivos empezaron a ser visitados por diferentes profesiones, no necesariamente los que tenían que ver con los archivos, y esa designación que tradicionalmente teníamos de visitantes en archivos históricos como historiadores, pues ya no es tan utilizada. Avanzando en ese tema aparece el tercer concepto de este primer capítulo, que es yo creo que el más fuerte, que tiene que ver el de usuarios, porque es un concepto que es más transversal a las ciencias sociales y a las ciencias de la información, y tiene un apartado especial dentro de este capítulo porque primero es un concepto que ahora es más reciente, surge en el siglo XX, como lo menciona el profesor Jaén, y dentro de este concepto de usuarios, pues entró una nueva gama de posibilidades. Ya no era solamente los historiadores, sino que también estaban los estudiantes, los docentes, los científicos y todas las personas en general que acudían a dichos centros archivísticos, como se le denominó en su momento, para hacer unas demandas importantes de documentos. Entonces, este concepto empezó a penetrar muy fuerte desde el siglo XX y en ese sentido, ya en los archivos no solamente se hablaba de la investigación histórica como una finalidad, sino que por el contrario, ya esa denominación de investigador cambia por usuario porque hay unas necesidades muy particulares de cada una de las personas que consultan dichos archivos. En este capítulo también se mencionan dos elementos esenciales, que es que existen unas fuentes de información importantes donde se relaciona el vocabulario de usuario, como era el modelo de gestión documental de administración de archivos de la red de transparencia RTA, el modelo de gestión documental de administración de archivos de Colombia, la guía técnico-metodológica de gestión documental de archivos elaborado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre archivos de acceso a la información que estableció la OEA, y eso pues nos da a entender la importancia que tiene ese concepto de usuarios y por qué la necesidad de este libro, que es poder construir un nuevo conocimiento de esos conceptos que existen en la realidad, pero que no habían sido sistematizados hasta este momento. Finalmente, este último apartado pues también tiene que ver con el tema de, nos menciona las tipologías de usuarios, donde hay usuarios internos o externos, la caracterización de usuarios reales y potenciales, y ese pues también es un abrebocas para lo rico y lo interesante que uno va a poder encontrar en los siguientes capítulos. Y finalmente encontramos ya que en este primer capítulo se aborda también el concepto de cliente, que el concepto de cliente pues venía más asociado al tema de la teoría de la gestión de la calidad y de la administración, que posteriormente fue utilizado por las ciencias de la información y que dentro de las ciencias de la información pues era un servicio que se ofrecía a otra persona independientemente de que existiera un pago o un no pago, que se asocia con una norma como es la norma ISO 9000,
pero que el cliente en los términos propios de la archivística, digamos que no fue tan utilizado porque aducía al pago por unos servicios de una manera económica o un producto que se ofrecía en los archivos, y esta pues es como la razón fundamental por la cual ese concepto de cliente no siguió siendo utilizado en los archivos, porque tenía que ver más con una actividad de carácter económico. Y finalmente, el libro también nos habla de lo que es la parte interesada, que esa parte interesada pues viene más del derecho procesal y el derecho administrativo, que lo reconoce la norma ISO 9000, y también el sistema de gestión de calidad propiamente, y también dentro del campo archivístico la norma 30.301 en información y documentación, donde nos menciona este nuevo concepto que empieza a irrumpir fuertemente dentro de las normas, que se denomina parte interesada, y ahí es donde uno podría concluir que en la literatura pues va a encontrar demandantes primigenios, usuarios, clientes, investigadores y partes interesadas. Sin embargo, el doctor Jaén concluye que actualmente aún termina teniendo mucha vigencia y goza de amplia robustez y locución el concepto de usuario. Entonces, en líneas generales, esto es lo que nos presenta este primer capítulo, que como les comenté, es un capítulo muy interesante en su lectura y también muy rico en su aprendizaje por esos contextos a los que nos lleva, más allá de esos conceptos básicos que tal vez no eran tan cercanos a la archivística, pero que el profesor ya de una manera muy didáctica y muy sencilla los hace llegar a cualquier persona que pueda estar interesada en el tema de los estudios de usuario. Y con esto yo daría pues por terminada mi presentación. Profesor Ramón, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar este primer capítulo. Muchas gracias, Luis Fernando, y gracias también por la puntualidad y el buen uso del tiempo. A continuación, pues tengo el placer de pasar la palabra a la doctora Aida Luz Mendoza Navarro. Es responsable del programa de estudios de archivística y gestión documental de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Católica Sede Sapientia, pero además, como todos ustedes saben, es una experta en múltiples temas, ha escrito muy profusamente de temas, sobre todo de legislación, de transparencia, de temas de documento electrónico, y por tanto, pues será un placer escucharla hablar de los estudios de usuarios de archivo. Por tanto, querida Aida, cuando quieras, adelante. Muy buenos días. Y bueno, muchas gracias a los organizadores de la presentación de este libro por permitirme referirme a un trabajo de un gran amigo de Luis Fernando Jaén, a quien particularmente conozco desde el punto de vista de la investigación. Venimos trabajando ya desde 2021 en algunas investigaciones que estamos realizando con el apoyo de Ala y el Ribiao, y también junto al lado de Alejandra Díaz, otra gran experta en archivos. Entonces es para mí muy grato esta mañana, particularmente, presentar una parte del libro de Luis Fernando, y que me resulta muy importante, básicamente por tres razones fundamentales. Primero, porque es fruto de una larga experiencia de trabajo en el tema. Además, eso garantiza un importante aporte a la archivística de América Latina y de otras latitudes. Por otro lado, también, de acuerdo con el trabajo que nos presenta, es una función archivística fundamental, y muchas veces repetimos reiteradamente: el trabajo archivístico tiene como fin el servicio de los archivos, pero no siempre necesariamente con la eficiencia que exige en los diferentes archivos públicos o privados. La investigación se dirige a un objetivo fundamental, entonces, al servicio de los archivos, a través de los mecanismos que se tengan para presentar los documentos a los usuarios, y se trata de un tema poco estudiado en materia archivística, por lo menos en América Latina. Tercero, porque como coordinadora del programa de estudios de archivística y gestión documental de la Universidad Católica Sede Sapiense, en los últimos años he venido recibiendo una serie de proyectos de tesis de nuestros estudiantes, precisamente sobre el tema de servicios, más no del estudio de usuarios.
pero de todos modos la vinculación es obviamente directa, por lo que el trabajo de Luis Fernando será una valiosa ayuda para los tesistas que están comprometidos o que tienen interés en este tema sobre un área tan importante para la archivística en particular. Se me ha encargado la presentación del capítulo segundo del libro, donde centraré mis comentarios. Concretamente, quiero destacar el análisis que hace Luis Fernando de los orígenes del estudio de usuarios y vemos que se centra principalmente en los primeros años en 1920, en la década de 1920, en el campo de las bibliotecas, no aún todavía en los archivos. Y después sigue en la Segunda Guerra Mundial, nos refiere en los centros universitarios y los centros de investigación. Más adelante, Luis Fernando sistematiza y teoriza sobre la metodología y otros aspectos colaterales en los servicios de usuarios, para mencionar que es recién por los años 70 donde se tienen los primeros estudios de usuarios. En los archivos nos refiere que el interés por el análisis de los usuarios se da en el Congreso Internacional de Archivos en el año de 1976. Y en 1984 se publica el primer trabajo monográfico en español relacionado con la temática del estudio de usuarios en un estudio RAM, que era un programa de gestión de documentos y archivos publicados por la UNESCO con el apoyo del Consejo Internacional de Archivos, en un trabajo de Hugh Taylor, los servicios de archivos y conceptos de usuario, que posiblemente hemos leído muchos, por lo menos en Perú, eran los únicos documentos o fuentes bibliográficas que nos llegaban por los años 80. Y bueno, conozco porque en esa época mi primer trabajo precisamente en el Archivo General de la Nación fue atender la biblioteca auxiliar del archivo histórico, entonces conocía la información que iba llegando en esa época. Me acuerdo de algunos temas también vinculantes que llegaban de los estudios RAM, como por ejemplo, información y orientación del usuario, un informe preliminar de Franz G, el uso académico de los archivos de Roger no, el apellido ahorita, el nombre se me va, pero eran los primeros estudios del servicio, ¿no? No exactamente sobre los usuarios concretamente, que es el tema que nos convoca el día de hoy en el libro de Luis Fernando. Y ya en la década del 90 se inicia la incorporación de los estudios de usuarios, nos refiere el autor, en los archivos, que forma parte de los planes de estudio, nada menos que de las carreras de archivística, tanto en América Latina como en otros intereses de usuarios, que ya viene a ser motivo y razón de ser del estudio archivístico, concretamente de los usuarios. Nosotros, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Archiveros y en la Universidad Católica C. Sapienza tenemos servicio de usuarios como una materia desde los orígenes de la escuela y de los orígenes de la universidad. Ahora, siendo un tema tan indispensable archivísticamente, en la medida que todo trabajo archivístico está encaminado precisamente pues a ofrecer un buen servicio de los documentos de usuarios, es poco lo que se ha investigado, como nos llega a precisar, ¿no?, todo lo que hemos podido leer en el libro, muy pocos trabajos al respecto. Realmente otros profesionales posiblemente continuarán incidiendo ahora en este tema de la mayor importancia. Por otro lado, señala Luis Fernando que es una pieza importante tener en cuenta la triada usuario, necesidad, documento. Y además es quien asesora a los investigadores. Bien, bueno, y disculpen que me refiero en este punto, una experiencia personal. Estuve trabajando en el AGN por hace muchos años en la sala de investigaciones, luego del primer trabajo que tenía como auxiliar de biblioteca. Y bueno, tenía que atender a los investigadores y yo no conocía los fondos documentales, y gracias a un experto ahí, autodidacta, que ya ha fallecido, me enseñó la ubicación de los fondos, me enseñó a cómo encontrarlos, el manejo de las fichas, y me enseñó paleografía, tuve que aprender paleografía. Entonces, esto me lleva a la reflexión, y cuando leí el libro me decía, pero qué importante es conocer a los usuarios
y cómo atenderlos, cómo mejorar el servicio, cómo darles la información, cómo orientarlos en el servicio, que es lo que se hacía con los investigadores en la sala de investigaciones. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo todo lo relacionado con este tema en el servicio de los investigadores. Conocer bien los documentos para servirlos, por lo tanto, es fundamental en un archivo. Por ello, Luis Fernando nos muestra con mucha claridad y con suficientes argumentos la demanda de información de todos ellos, de la diversidad de usuarios, la consulta, el préstamo, la reprografía, la usabilidad, la información de los documentos de archivo. Y en cada frase del libro pone de manifiesto su gran calidad docente. Eso quiero destacar. Al también referirme a la importancia de los usuarios, queda muy bien establecido en el libro que sin la ayuda de ellos difícilmente mejorará el servicio, en tanto las opiniones que den sobre las consultas, las quejas inclusive, como bien señala Luis Fernando, contribuyen a elaborar productos de información adecuados, a planificar, a diseñar, a sistematizar y ver los servicios acordes con las necesidades de los usuarios, de la diversidad de usuarios, ya no solamente los investigadores. Por lo tanto, como parte de este estudio, Luis Fernando se centra en el perfil del usuario, la toma de decisiones para mejorar el servicio, evaluación de los recursos con los cuales se cuenta, las necesidades y demandas de información, los servicios y productos archivísticos, el programa de formación de usuarios. Qué importante este tema, no lo había percibido antes en otros trabajos algo vinculados al tema, programas de descripción, programas de difusión. También señala que se podrá planificar la gestión documental porque, por supuesto, permite el acceso inmediato a los documentos, la formación de usuarios con las características que deberían cumplir, los procesos técnicos archivísticos, por supuesto, indispensables para el uso de los documentos, la digitalización, porque es la forma de poner al usuario la información de manera inmediata, la conservación, porque hay que proteger los documentos que sirven a los usuarios y que sirven a la sociedad. Los usuarios, por supuesto, parte de la sociedad. Productos y servicios que se les ofrece para satisfacer su necesidad de información. La difusión, que conozcan lo que los archivos tienen como información y que es útil, por cierto, para sus diversos intereses. Hablar también de la tecnología de la información, que es el apoyo para mejorar el servicio por diversos medios de comunicación. Por lo tanto, estas mejoras y posiblemente la innovación en muchos aspectos del servicio, con las ayudas tecnológicas que podemos tener al alcance, se puede lograr una importante ayuda para los usuarios y es lo que encontramos en el libro, que es una fuente de consulta, una fuente de calidad y mejora continua, que es lo que se percibe en este trabajo. Finalmente, y aunque resulte trillado mencionarlo, quiero ser enfática en señalar que el libro Estudios de Usuarios se posiciona como de lectura obligatoria, definitivamente para todos los archivistas, archiveros o archivólogos, en especial para los estudiantes de archivística y, por supuesto, también para los usuarios de los archivos. Hasta aquí lo que quería expresar acerca de este importante trabajo de nuestro querido amigo Luis Fernando. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Aida, por tu intervención. A continuación, pues me complace ya pasar la palabra a la licenciada Virginia Chacón Arias, de Costa Rica, que es también una compañera muy conocida en la profesión, ya que durante muchísimos años y de manera brillante fue la directora de un archivo importantísimo, el Archivo Nacional de Costa Rica, y también un tiempo fue profesora de la sección de archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Virginia nos va a hablar de metodología para la realización de estudios de usuarios, que es el capítulo 3 del libro. Por tanto, Vicky, cuando quieras, adelante, por favor.
Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Quisiera en primer lugar agradecer a Luis Fernando Jaén y a los organizadores por la oportunidad de participar en esta importante actividad y que aprovecho la ocasión para poder saludar muy afectuosamente a estimados colegas y amigos que tengo mucho tiempo de no ver, algunos, por supuesto a Luis Fernando, a Aida Luz, a Ramón, a Luis Fernando Sierra y Edilma Naranjo, así como a todos los colegas y amigos que nos acompañan. Tendré el placer, intentaré presentar el capítulo 3 de esta importante publicación, cuyo tema es la metodología para realizar estudios de usuarios que recomienda el doctor Jaén a partir de 4 etapas: el proceso metodológico, el análisis del entorno, la aplicación del método indirecto y la aplicación del método directo. Por cierto que es una metodología que tuve el gusto de conocer bastante bien como exitosa, por cuanto gracias al doctor Jaén se aplicó por muchos años y espero que se siga aplicando en el Archivo Nacional de Costa Rica. Cuando yo trabajaba ahí, se aplicó en el archivo histórico propiamente, pero también en otros archivos dependientes como el Archivo Intermedio de Costa Rica, el archivo notarial, entre otros. Quienes me precedieron con total claridad explicaron el concepto de usuario, la importancia de los estudios de usuario, los beneficios que significan para un archivo su aplicación, y llegamos al capítulo 3, que como dije se desarrolla en 4 etapas. La primera de ellas se nos indica la metodología para realizar esta investigación de carácter cuantitativo y cualitativo, en la cual debemos mantener presente elementos propios de una investigación científica con las limitaciones de espacio y tiempo. En primer lugar, el objeto de estudio, en segundo lugar, el planteamiento del problema y los objetivos, el marco teórico, o sea, el sustento teórico para interpretar los resultados, y finalmente establecer el marco metodológico, es decir, el procedimiento para alcanzar los objetivos de este tipo, el tipo de investigación, el enfoque cuantitativo y cualitativo, y determinar la población y la muestra. En resumen, esta primera etapa nos llama a establecer con claridad el objeto de estudio, los objetivos, el problema, el marco teórico y el marco metodológico. En segundo lugar, nos encontramos en el libro del doctor Jaén, el análisis del entorno, tanto el entorno interno como el entorno externo. En el entorno interno tenemos que tener presente, nos recomienda el doctor Jaén, el marco reglamentario, la organización en la cual se ubica el archivo, si es público o privado, políticas, procedimientos, recursos, etcétera, etcétera. Y en el marco, en el entorno externo, es decir, hay que identificar factores del ambiente externo del archivo que le permiten afectar negativa o positivamente su trabajo, tales como ubicación geográfica del archivo, problemas del área, la población, volumen, género, escolaridad, etcétera, actividades económicas, sociales y legales del entorno, todo con el fin de establecer estrategias para que el archivo se acerque y pueda interrelacionarse con el entorno circundante. La tercera etapa metodológica recomendada por el doctor Jaén y analizada en este tercer capítulo es el método indirecto. En este método no hay una consulta directa a los usuarios. Es el análisis de instrumentos de control
aspectos cuantitativos sobre demandas, necesidades de información, periodos de mayor afluencia de los usuarios, documentos más solicitados, etcétera, sin consultar directamente a los usuarios, sino utilizando instrumentos de control, por todos conocidos como el registro de usuarios, el registro de consulta, la boleta de préstamo de documentos, la boleta de solicitudes de reprografía o de reproducción, que el autor explica detalladamente en este capítulo cada uno de ellos. Finalmente, la cuarta etapa metodológica es el método directo. Aquí sí hay una relación directa con el usuario. El autor lo recomienda como una práctica saludable con los archivos, con el fin de medir la eficacia y la calidad de los servicios y productos que se ofrecen al público y que se aplica durante diferentes periodos de tiempo, durante cada año por algún tiempo, durante cada 5 años posteriormente, etc. Este método directo nos permite aspectos cualitativos, medir no solo la calidad y pertinencia de los usuarios, sino también aspectos varios de las instalaciones, los equipos, el mobiliario, el trato al usuario, etc. Para implementar este método directo, se aplican diferentes técnicas de recolección de datos, que el doctor Jaén analiza con todo detalle 3 de esas técnicas. Por un lado, el cuestionario con preguntas escritas y estandarizadas, la entrevista, una conversación concertada sobre asuntos determinados a diferentes usuarios, y la observación, que es la utilización de los sentidos para observar el contexto real de algún asunto. Finalmente, como es lógico pensar, el doctor Jaén nos recomienda que todo estudio de usuarios debe culminar con la redacción de un informe de resultados y nos sugiere incluso la estructura básica de ese informe. Agregaría yo, realmente hacer un análisis científico y sobre todo por experiencia les digo que para nosotros en el Archivo Nacional fue muy útil para permitirnos establecer determinadas acciones correctivas. Para finalizar, quiero reiterar mi felicitación al doctor Jaén por esta relevante obra, de gran valía para los archivos y para la razón de ser de los archivos, que son precisamente los usuarios. Esperamos que tenga un uso intenso entre los colegas y los archivistas y sobre todo en los centros de formación archivística. Ha sido un placer saludarlos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias pues, por la intervención y también por el buen uso del tiempo. Gracias. Y finalmente, en esta primera rueda de intervenciones, me complace ceder la palabra a la doctora Edilma Naranjo Vélez, de Colombia, que del programa de archivística de una escuela muy prestigiosa, como saben todos los compañeros de América Latina, la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, que nos hará pues, una visión general del contenido del libro. Por tanto, doctora Edilma, cuando quiera, por favor, la palabra suya. Gracias, profesor Ramón, por permitirme compartir pues, con ustedes este espacio y aprovechar para invitar a leer el libro del doctor Luis Fernando Jaén García. Un saludo para todos los que nos están acompañando en este evento. Quiero dar un agradecimiento muy especial al profesor Luis Fernando y a los organizadores de esta presentación para cerrar, digamos, casi que en una síntesis lo que es el libro. Esto va a ser algo muy difícil, pues ya me antecedieron
unas personas que lo hicieron también tan completo que no me dejaron espacio para agregar algo novedoso. Pero intentaré sacar provecho como de sus presentaciones. Espero no ser repetitiva con lo que diga. Trataré como de ser cuidadosa porque realmente cada uno hizo un trabajo muy juicioso, condensó en 10 minutos cada capítulo y eso es muy importante. Pero antes de hablar del libro, quiero expresar mis respetos al profesor Jaime. Cuando yo empecé a elaborar el programa curricular para el curso de estudios de usuarios de la carrera de archivística en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, encontré muy poco material bibliográfico relacionado con el tema, y mucho menos en español o escrito desde nuestro continente. Pero seguí buscando y después de buscar y buscar, me encontré con 2 artículos del profesor. Los estudios de usuarios en archivos, aplicación en el archivo histórico del Archivo Nacional de Costa Rica, sí, en 2008, y estudios de usuarios en el entorno de los archivos. Este hallazgo me devolvió a mí la confianza para seguir diseñando el curso, y así fueron apareciendo más artículos. Sin embargo, casi todos procedentes de España. Esto muestra el gran aporte que ha hecho el profesor Luis Fernando a la profesión y a la formación de profesionales en esta disciplina desde los estudios de usuarios. Una línea de trabajo en la que hay mucho por investigar para teorizar y llevar a la práctica. Eso es como una apreciación que tengo de esta presentación. Ahora sí, entremos pues en materia. El libro inicia con una semblanza del autor. Nos ofrece datos relacionados con la fecha y lugar de nacimiento. También informa los estudios que ha realizado y donde ha trabajado el profesor, los reconocimientos y premios que ha recibido y las afiliaciones que tiene en la actualidad, las investigaciones que ha realizado y las redes de conocimiento en las que se encuentra vinculado. Todo esto es importante conocerlo porque quiere decir que su trabajo no es sacado de la nada, sino que es producto de toda esta trayectoria que él tiene. Entonces, pareciera de menos, pero es muy, muy importante. También cuenta con un prólogo que realizó el doctor Ramón Albert Figueras y también nos introduce en el tema del libro hablando de la importancia de los estudios de usuarios para determinar la relación de los usuarios con el archivo, con los documentos, con los servicios y con los productos que los centros archivísticos proporcionan. Luego, de una manera muy ordenada y siguiendo un esquema interesante, presenta cada uno de los capítulos que ya nos presentaron los invitados que me antecedieron. El capítulo 1, repitamos los títulos, los peticionarios de documentos de archivos y que presentó Luis Fernando Sierra. El capítulo 2, presentado por Aida Luz Navarro, habla sobre los estudios de usuarios en archivos y la metodología para la realización de estudios de usuarios que acaba de presentar Virginia, es el capítulo 3. En cada uno de esos capítulos, el autor da cuenta del desarrollo histórico de cada uno de los temas. Además que realiza un tratamiento conceptual y teórico que desde diversos autores con variados enfoques. Allí no podemos decir que se centró solo en un enfoque teórico, en una escuela de pensamiento, no. Uno ve allí una gama de propuestas que él organizó de una manera bastante interesante y que da resultado a este orden que hace. Además, presenta tanto la tipología de usuarios como los tipos de estudios de usuarios, los tipos de métodos, de técnicas y de instrumentos que se utilizan para investigación en los usuarios y la relación que cada uno de esos temas propios de cada capítulo tienen con los archivos.
La narrativa que lleva a cabo el autor en el libro es tanto descriptiva como argumentativa, a la vez que es propositiva, pues da cuenta del papel que tienen estos estudios de usuarios en el diseño y desarrollo de servicios y programas en los diferentes archivos, haciendo un reconocimiento de las necesidades de información, de la importancia de elaborar perfiles de los usuarios y mirar cómo es que ellos se comportan en la búsqueda de información. Pero también están dirigidos, digamos, estos estudios de usuarios a la evaluación de recursos y otra serie de actividades. Además, reconoce que él ha bebido de la bibliotecología y de la ciencia de la información para elaborar este trabajo sin dejar de ser propositivo, porque la intención es proponerle a la archivística la manera como deben llevarse a cabo desde la archivística estos estudios. Y hay algo muy interesante, como decía la profesora Aida, que hay una propuesta para formar a los usuarios, porque una cosa es estudiarlos y es ofrecer servicios, pero ¿cómo los formamos para que ellos puedan hacer uso de esos servicios que brindan en los archivos? El libro cierra con una serie de conclusiones, que es donde el profesor retoma cómo fue construido el libro, la importancia del vocablo usuario de la información luego de un trabajo, de un recorrido histórico por los diferentes temas que se trataron en esto y que Luis Fernando presentó de una manera muy completa, y termina hablando del proceso metodológico y de toda la forma en que se hacen los estudios. Es imprescindible que esta temática forme parte de las estructuras curriculares de las escuelas o de las carreras de archivística, para que de esta manera los futuros archivistas, archiveros y archivólogos adquieran las destrezas teóricas, metodológicas y prácticas sobre la materia y en el momento de su desempeño profesional incursionen en la realización de estudios de usuarios en los archivos correspondientes. El libro maneja un lenguaje diáfano, sencillo y es disciplinar. El sustento que le da su investigación se refleja en las referencias bibliográficas procedentes de diferentes continentes y en varios idiomas. Además, rescata los trabajos que acuciosos académicos de la archivística vienen elaborando alrededor de los usuarios de la información. Este libro, ya para cerrar, debe tomarse como fundamento y referencia en los cursos que sobre estudios de usuarios se ofrezcan en las facultades y escuelas en los programas de formación profesional en archivística, al igual que en los cursos de actualización y capacitación que se brinden a los profesionales de estas áreas y que se encuentran interesados en conocer cómo se plantean, diseñan y ejecutan los estudios de usuarios para mejorar el quehacer de los archivos. No me queda más que felicitar al doctor Jaén por ser tan atrevido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Dilma, por esta visión pues, sintética, pero muy interesante del libro. Y a partir de este momento, si les parece, entramos en la fase final. Vamos bien de tiempo, llevamos 47 minutos, por tanto, gracias a las 4 personas que han hablado, porque realmente han cumplido matemáticamente con el tiempo que nos habíamos asignado, lo que nos da margen ahora para que, en primer lugar, el doctor Luis Fernando Jaén García pueda hacer una reflexión, un comentario, lo que le parezca más oportuno sobre el libro, y luego a continuación incluso nos permite tener un espacio por si alguna de las personas que asisten a este conversatorio, a esta presentación del libro, pues mediante el chat o mediante una intervención directa por el micro quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Por tanto, estimado Luis Fernando, tienes la palabra. Gracias, Ramón. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿qué más puedo decir de todo lo que se ha dicho, verdad? Por parte de los presentadores de cada uno de los capítulos, a los cuales les agradezco grandemente pues sus palabras y el hecho de estar acompañándonos en esta mañana en la presentación de la obra. Pues no, pues un poco retomar la importancia de los estudios de usuarios para cualquier centro archivístico. Ha quedado, ¿verdad?, evidenciado en esta presentación la importancia que tienen esta actividad de estudios de usuarios, sobre todo para la planificación de muchas de las actividades que se desarrollan en los archivos.
ya sean los recursos, la difusión, los procesos técnicos archivísticos y demás. No concebimos, ¿verdad?, poder hacer una planificación estratégica operativa en un archivo sin previo haber establecido un estudio de usuario, porque esto es lo que nos va a dar la realidad que se está viviendo en ese momento y saber cuál es el estado de la cuestión en diferentes aspectos que se han analizado y a partir de ese estado de la cuestión poder tomar decisiones de mejora, como lo señalaba la profesora Virginia Chacón, en cuanto a lo que está sucediendo y cómo nosotros, a partir de conocer esa situación, podemos establecer mejoras, establecer programas de mejora para solventar esas situaciones anómalas que se están dando. Otro aspecto que quiero resaltar es la importancia que tienen los estudios de usuarios en los programas de formación académica de universitarios. Como bien lo señalaba la profesora Edilma, ¿verdad? Son pocas las carreras, desgraciadamente, de América Latina que tienen dentro de sus currículum, pues, alguna materia relacionada con los estudios de usuarios. Por lo tanto, sería muy importante que a partir de las reformas curriculares, a partir de los análisis que se hagan de los planes de estudios, pues se contemplen, ya sea de forma obligatoria o de forma optativa, algún curso que tenga que ver con los estudios de usuarios. Y como tal, pues esta obra es también un instrumento bibliográfico muy importante para la parte formativa en las escuelas universitarias, en las universidades, pero también en la parte formativa continua, a través de cursos, a través de seminarios, talleres, las diferentes modalidades que a partir de ese momento podrán tener los archivistas de Iberoamérica, pues una obra en nuestro idioma que les puede ayudar para formarse en esta materia y sobre todo poder aplicarla en sus archivos. Para finalizar, pues mi agradecimiento, ¿verdad? En primer lugar, a la Asociación Latinoamericana de Archivos, en especial al Grupo de Trabajo de Dinamización Cultural de los Archivos, por haber acogido este proyecto, esta actividad de presentación de la obra. También a la Academia de Ciencias de la Información de Costa Rica y a la editorial Alfagrama, a la cual estoy muy agradecido por haber aceptado el reto, el atrevimiento, como dijo la profesora Edilma, de haber aceptado la publicación de esta obra. Le estoy muy agradecido. Y por supuesto, ¿verdad?, a los compañeros, colegas que presentaron la obra, Luis Fernando Sierra, Edilma Naranjo, Aida Luz Mendoza, Virginia Chacón, por su presentación, y a Ramón Albert en su papel de presentador de esta actividad, y a Marco Enríquez por toda la parte logística de esta actividad. A todos, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis Fernando, y bueno, y felicidades por el libro, y esto, pues esperemos que este atrevimiento que comentaba la doctora Dilma y tú comentabas, pues se traduzca pues en un éxito del libro, en una buena venta, porque realmente, como se ha señalado, pues llena un vacío importante dentro de la producción bibliográfica referida a la archivística y la gestión de documentos, y que es un tema, siempre hablamos de la gran preocupación que tenemos por los usuarios, por los clientes, por el público, es igual la denominación que les demos. En cambio luego no había la bibliografía del libro se nota, hay cosas escritas, pero no había un estudio monográfico más allá del que ya citó Aida al principio, de estos estudios RAM que en su momento, como ha bien enfatizado, fueron de una importancia extraordinaria cuando casi no se producía nada en archivos. Los estudios RAM fueron realmente un instrumento extraordinario para algunas generaciones de archivistas para ayudar a formarnos. Muy bien, si os parece, podríamos intentar entrar en un proceso de preguntas o de alguna intervención de las personas que asisten a la presentación. No sé cómo podríamos hacerlo. No sé, Marco Enríquez. Bueno, aquí Leandro Enríquez Burcharchuk de Argentina le felicita a Luis Fernando y bueno, señala que es el resultado de muchos años de trabajo, ciertamente. O Altares del Cielo, que también desde el archivo UNAM, León, Nicaragua, Araceli, pues felicita también a Luis Fernando.
también ustedes también lo pueden seguir leyendo, el de Diego Hugo Yucra Mamani, ¿no?, del Archivo Regional de Puno del Perú. Son felicitaciones más que intervenciones, son felicitaciones que han ido llegando. O la de Carmen Elena Campos Ramírez, que felicita. O Nena Yolis Ocuz, que también, en este caso es de Zempoala. O Guadalupe Estrada, del Archivo del Poder Judicial de Michoacán. Belén Fernández también, que felicita a los dos Luis Fernandos. Y les envía un abrazo desde México. Carlos II, desde el Archivo de Concentración. O Fabiola Umaña. O Beatriz Santoya. Y pregunta dónde se puede adquirir en México. En el contexto que hay una edición digital. Si entran en edición Alfagrama, pues aquí mismo les han puesto ahora muy oportunamente el enlace para entrar en la web de la editorial Alfagrama para aquellos que quieran conseguir la edición digital. Hay edición en papel también, que no lo hemos comentado quizá, pero la digital, claro, es mucho más fácil de conseguir en la distancia y con unos costes realmente más baratos. El papel, que solo a veces el propio coste del envío multiplica literalmente el coste. Leonor Calvao, bom dia de Lisboa, de Portugal. Gracias, Leonor. O Susi Diego, una querida compañera de México, que también pues, señala que es una excelente aportación. Y a mira Enrique Acosta también, pues que felicita por la intervención. Pero más que intervenciones son felicitaciones en este sentido al autor del libro. Veo que en principio, por lo que veo que Maureen Herrera sí que hace desde la propia Costa Rica, hace una intervención larga y dice que como docente del curso de difusión de archivos siempre ha insistido en la importancia de los estudios de usuarios, de usuarios como una herramienta científica para basar decisiones en materia de difusión y formación. Ciertamente, Maureen, tienes toda la razón y felicita a Luis Fernando. Bueno, en todo caso, no sé si... Ya digo, felicitaciones, saben que muchas y todas pues encomiásticas, pero no creo que no hay ninguna pregunta. Quizá porque el libro ha quedado muy clara en la presentación, el contenido, quizá no da mucho lugar a un gran debate tampoco, ¿no? En todo caso, pues aquí tienen el enlace directamente, no a la editorial solo, sino al producto concreto de estudios de usuarios de archivos para aquellas personas que han participado o han asistido a esta presentación, pues que puedan acceder al contenido del libro. Muy bien, si les parece, pues con esto creo que sin Marco, que ha sido trabajando, como bien ha señalado Luis Fernando Jaén, ha estado trabajando en la sombra, si no hay ninguna otra cuestión, si les parece, pues damos por finalizada la presentación. Muchísimas gracias a Luis Fernando Sierra, a Ida Luz Mendoza, a Virginia Chacón, a Edilma Naranjo y a Luis Fernando Jaén. También las gracias a nuestro secretario ejecutivo Marco Enrique, siempre tan eficiente trabajando y siempre tan buen organizador. Y bueno, desearle a Luis Fernando muchísima suerte en el libro, seguro que será un libro de éxito y que, como bien ha señalado también Virginia Chacón, que no tan solo para los profesionales, sino que también sea un libro muy útil para los estudiantes de archivística de toda Iberoamérica. Por lo tanto, reitero las felicidades, muchas gracias por la participación y hasta pronto. Gracias.